Yo creo que podría haber sido mucho más competitiva. Yo creo que se apresura a cerrar, por ejemplo, la ciudad capital unos 10 días antes con Walter Arévalo, que en definitiva no le suma mucho al Frente Amplio Catamarqueño. Puede ser algunos votos del SOEM, pero le termina cerrando o poniéndolo en un cuello de botella con otros sectores de la sociedad que son mucho más importantes y que por ahí estaban poniendo la mirada, porque decían, bueno, Ávila es un hombre de la oposición, no tiene pelo en la lengua, sale, denuncia, y además presenta y formula proyectos interesantes en la Cámara de Diputados. Pero creo que con ese cierre me parece que termina achicando el espacio en vez de agrandarlo. Yo creo que se equivocó, que se apresuró, sobre todo cuando en esos momentos uno necesita frialdad, otro tipo de temperamento para ir llevando ese armado hasta por lo menos el viernes sábado, que era el cierre de lista, y ahí terminar definiendo la estrategia electoral. Ese es un análisis personal, por supuesto, pero digo, me parece a mí que se equivocó, creo yo. Vale la pena aclararlo. Bien, bien. Juan Carlos, ahora si hablamos de ofrecimientos, si hablamos de la propuesta, si hablamos de el maletín el cual traen cada uno de los partidos políticos, para su consideración personal, ¿qué puede ofrecerle este oficialismo con la imagen de Lucía Corpacci, a la sociedad en particular? Bueno, Lucía es una mujer que siempre ha sabido entender y comprender a todos los sectores de la ciudadanía, ¿no? Es una mujer que ya ha sido senadora nacional, una mujer que va a ir al Senado de la Nación y que tienen claro cuál es el trabajo que tiene que llevar adelante ahí. Las propuestas van a ser amplias y para todos los sectores. Dentro del oficialismo es como una oxigenación, una renovación que debe darse permanentemente en los oficialismos. Uno no tiene que caer siempre en lo mismo, y a pesar de que uno puede decir, bueno, pero Lucía fue 8 años gobernadora, ahora era diputada nacional, deja el cargo a mitad de tiempo. Sí, es verdad, pero también hay que decir y reconocer que es la gran electora, que es la mujer que hoy convoca a todos los sectores, no solo del oficialismo, sino también a muchos sectores de la oposición que estaban pidiendo. Uno ve las redes sociales, que es, digamos, el punto de referencia hoy de todos los actores políticos y también de los medios de comunicación, como la gente decía, nos gustaría ver a Lucía candidata, que vuelva Lucía, que Lucía ojalá sea senadora, bueno, distintas expresiones en ese sentido, y la verdad que fue una jugada inteligente de decir, bueno, que Lucía sea candidata. Ella ya lo dijo, es una mujer muy mesurada, muy respetuosa de los candidatos de la oposición, es una mujer que jamás va a ir a atropellar absolutamente a nadie, y lo que ella quiere es, a través del debate de ideas y de proyectos políticos, que la gente y los catamarqueños vayan a elegir primero en las PASO y luego en las generales quiénes van a ser los mejores hombres y mujeres que nos representen en el Senado de la Nación o en la Cámara de Diputados de la provincia o en los consejos liberantes. ¿Por qué? Porque no tenemos dudas, o no tienen dudas desde el oficialismo que llevan las mejores propuestas electorales, no solo ahora, sino también en lo que va a ser cuando se juegue el poder más adelante. Esta elección es muy importante. Algunos que dicen, no, esta elección es medio término, no, se está jugando todo. Y de hecho el oficialismo y tanto la oposición así lo entienden. Por ello es que están utilizando toda la ingeniería política a los fines de lograr seducir la mayor cantidad de catamarqueños para que vayan a votar en esta próxima elección, porque va a ser para el oficialismo el termómetro para saber qué es lo que piensan de las políticas públicas que lleva adelante el gobierno provincial. Porque algunos dicen de la oposición, Lucía la salvadora del gobierno del licenciado Jalil. Otros dicen, no es buena este gobierno haciendo política. Y la verdad es que
quien mejor lo va a expresar es los ciudadanos ese día cuando vayan a emitir su voto. De hecho, yo creo que tiene una muy buena gestión, podrá estar bien publicitado o no, pero eso es otra cosa. Pero en los días que vivimos es raro que la gente no sepa lo que se está haciendo en todos los lados. Ahora, desde la oposición, yo hasta ahora por lo menos no veo, salvo algunas raras excepciones, como por ejemplo Alfredo Marchioli, que sí empezó a hablar de educación, de minería, de la generación de trabajo, a pesar que en estas elecciones generar empleo desde la oposición no se puede, pero sí se puede expresar algunas ideas y volcarlos en proyectos en el Congreso de la Nación o en la legislatura provincial a los fines de que se generen las condiciones para lograr trabajo. Es una de las grandes, es uno de los grandes desafíos que tiene la clase política hoy, oposición y oficialismo. Yo ojalá espero no morirme sin ver que haya todos los sectores juntos de la oposición, primero trabajando en políticas de Estado a largo plazo, a 20 años, que la educación sea un proyecto y no lo cambie el próximo gobierno que viene, políticas de Estado en referencia a la justicia, la administración de la justicia es muy importante. Si no tenemos justicia no podemos crecer como sociedad, no puede haber una justicia para pobres y otra para ricos. El tema del trabajo, que lo decíamos, también es muy importante. No puede ser que haya catamarqueños que no tengan la posibilidad, que muchos del interior dejen sus pequeños campos, su finca o lo que sea para venirse a la ciudad a ver si pueden conseguir un trabajo, porque eso además destruye familias, ese desarraigo que hay. Yo espero que la elección esta que viene no sea virulenta, que no sea agresiva. Ojalá que los catamarqueños podamos vivir un proceso electoral tranquilo en donde escuchemos a la oposición denunciando lo que tenga que denunciar y criticando lo que tenga que criticar, pero también fundamentalmente con una batería de proyectos importantes y que después los lleven adelante y a cabo en la legislatura, en los consejos, en el Congreso de la Nación. Y a un oficialismo que cada día mejore también en la puesta en escena de las políticas públicas, porque eso es muy, pero muy importante, porque nada más y nada menos que están gobernando para 440.000 catamarqueños. Y yo creo que la oposición se equivoca siempre en relación al ir detrás de la coyuntura electoral. Siempre, lo viene haciendo desde hace mucho tiempo y por eso al no convertirse en un punto de referencia válido y natural de los catamarqueños, hace que los catamarqueños no los acompañen en los procesos electorales. En esto es como usted que es muy futbolero y que le encanta, digo, hay que trabajar siempre por lo menos a 8 años. Tienen un semillero, tienen muy buenos dirigentes, pero están todos desperdigados porque no han logrado generar fuertes liderazgos en el partido principal de la oposición, que es el radicalismo. Pero hay otros partidos también que son parte de esa coalición, pero como le digo, están trabajando todos, cada uno por su lado, tratando de llevar agua a su propio molino, no trabajan sobre estos temas importantes, porque digo, el PRO, movilización, todos los partidos que están ahí, la Unión Cívica Radical, deberían decir, bueno, en salud tenemos para aportar este hombre, esta mujer, y empezar a trabajar sobre propuestas, porque es muy fácil criticar hoy por hoy las políticas públicas de la provincia de Catamarca, más en medio de una pandemia. Ahora, ¿qué harían ellos? Y encima se olvida que gobernaron la provincia 20 años y que los hospitales en el interior no había absolutamente nada, estaban abandonados, no tenían ni siquiera una gasa, digo, un pedazo de algodón. Y hoy se ponen por encima de todos los mortales y a decirnos que está todo mal, digo, y ahí entonces la sociedad dice, bueno, pues ellos también han gobernado, ellos también fueron parte del gobierno, no hicieron nada. Creo que ahí donde se equivoca la oposición, porque lo que hay que trabajar es en decir, yo soy mejor que este gobierno que está llevando adelante los destinos de la provincia, yo quiero ser gobierno para mejorar en esto, y esto es lo que está mal y esto es lo que yo voy a cambiar. Y ahí van a empezar a seducir a muchos catamarqueños o a sumar muchos catamarqueños que lo